Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Dicen que cuando el río suena, piedras lleva. El año pasado, don James Rodríguez se bajó de la selección, de una convocatoria. Vino la discusión, que se bajó, que no se bajó, que le dijo al técnico, que no le dijo, que sí, que no. Octubre del año pasado. El 18 de octubre de ese año, Ramón Yesurún habló aquí, en este programa. Y consciente o inconscientemente, vaya uno a saber, ratificó que James le había pedido al técnico que no lo convocara para aquella ocasión. ¿Quiere escucharlo? Aquí está, con pregunta y todo. ¿Qué pasó con James en medio de tanta especulación? ¿Qué nos podría hablar al respecto? ¿Fue un problema físico? ¿Fue un acuerdo entre clubes para la no convocatoria de jugador? ¿O simplemente no están los planes de Queiroz? No, Villo. Es un tema de conveniencia del jugador. El profesor Queiroz conversa permanentemente con él. Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de 3-4 horas y pues acordaron que era importante que él siguiera un trabajo, digamos, mancomunado en el Real Madrid, y así fue, pero aquí no hay ningún problema de nada. Como les digo, la relación del cuerpo técnico con todos y cada uno de los jugadores es excepcional, y James va a estar en la selección, en cualquier momento va a regresar, no nos preocupemos por eso. Muy bien. O sea que se bajó en octubre de la selección. ¿Ya? Bueno. Febrero 25 del 2020. Diario El Tiempo, titular, ¡bomba! James le habría dicho a Queiroz que no vendría de suplente. Versiones extraoficiales de prensa aseguran que eso hablaron la semana pasada en Madrid. Y hay una versión de Javier Hernández en Blue Radio, textual, comillas, se reunieron, tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad, y James le contestó que él no venía a la selección a ser suplente, cierra comillas, dijo el periodista Javier Hernández Bonet en Blue Radio. Paso siguiente. Reunión Zidane-James. James se baja del Real Madrid. Mire, ya llevamos 3 bajadas, ¿no? Octubre del año pasado, versión ratificada por lo que ustedes acaban de escuchar, 18 de octubre. 20 de febrero de este año, versión periodística de una charla con Queiroz. Yo no voy a la elección si voy a ser suplente. Luego con el Real Madrid se baja. No ha sido convocado para los últimos 5 o 6 partidos. Y ahora, reunión, ayer. Reunión de jugadores de Selección Colombia. Citan 40. Con Queiroz y el cuerpo técnico. Ausentes: Cuadrado, Quintero, Falcao y James. Uno entiende lo de Cuadrado. Pues está jugando. Y de pronto, pues no sé. Quintero. Bueno, Quintero estaba volando ayer. Llegó anoche a Buenos Aires. Falcao. Bueno, debe estar arreglando problemas de contrato. Pero ¿y James? Coincidencia, ¿no? Todo seguidito, ¿no? La verdad es que futbolísticamente no tendría por qué convocarlo Queiroz. A la selección hay que convocarlo porque él es una insignia del equipo nacional, pero titular, no. Cuando digo convocar me refiero a los 11 que arranquen un partido hoy por hoy. No. Si vamos a hablar futbolísticamente, no. Si vamos a hablar de preferencia, de amor, de reconocimiento, de égida, de pantalla, de todo lo que... Sí. Pero como vamos a hablar de fútbol, entonces cuando hablamos de fútbol, hoy por hoy no sería elegible entre los 11. Convocarlo a la selección, sí, pero claro, por supuesto. Y cuando esté bien, que juegue. Pero inicialista, no creo. Pero qué coincidencia, ¿no? Estos 4 episodios. Hay muchas cosas en la vida, ¿no? Que son coincidentes y coincidencias. Bueno, antes de ir a la sesión de hoy, porque el programa es corto, ayer
Reunión. Cuando me dijeron, no, es que Yesurún se va a reunir con el ministro, dije, pucha, por fin. Al señor Yesurún le entregaron la semana pasada, ¿no? Le entregaron la decisión de la asamblea. Tiene que llevar esto del campeonato allá al ministerio para que nos autoricen la fecha de comienzo y nos digan cómo lo vamos a hacer, si podemos hacerlo ida y vuelta o en una sola sede o qué es lo que piensa el gobierno. Pues yo entiendo que ayer no habían llevado nada. Pero ayer, reunión. Dije, pucha, llegó el día. Ya el ministro va a recibir todo oficialmente y va a tomar una decisión. No, la reunión era con Domínguez. Hablar de una Copa América que no sabemos si se va a jugar. Hablar de un torneo que no sabemos si Ramón lo va a inaugurar o no. Vamos a una reunión para una cosa que va a ser el año entrante y que no sabemos si realmente se realice o no. En fin, una reunión ayer de alto vuelo y del campeonato, que es lo más inmediato, nada, absolutamente nada. ¡Qué falta de gestión, hola! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y después se molestan cuando uno los critica. Hombre, ¿por qué no nos dicen? Ahí hay un montón de equipos trabajando, casi todos. Tenemos Copa Libertadores en septiembre. Hay que poner esta maquinaria en funcionamiento. Dieron lora como loco el fin de semana con 2 asambleas. Sacaron el sistema de campeonato. Y necesitan ¿cuántos días para llevarle eso al ministro? Y el ministro ¿cuántos días necesita para tomar una decisión o por lo menos decirnos, ¿sabe qué? Campeonato no va a haber, o sí va a haber, o dentro de 6 meses, o dentro de 3 meses. Alguna cosa, pues, hola. Cualquier cosa. Un guiñito. Un guiñito. Bueno. Mejor, sesión 93. Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. Hemos venido hablando de inteligencia, hemos venido hablando de creatividad, ¿cierto? Y hoy vamos a cerrar este capítulo, porque el lunes tengo un clásico. El lunes tengo todo el pensamiento del Cholo Simeone. Y la semana entrante vamos a conocer en detalle cómo trabaja un arquero y qué es un arquero. Todo con un arquero, Farid Mondragón, que no me ha dicho que se va para Independiente, ¿no? Hoy la noticia en Argentina es que es el nuevo embajador de Independiente. Bueno, entonces antes de que se nos vaya con Independiente, la próxima semana dictará él la clase aquí, o bueno, la sesión la dictará él, como arquero. Hoy nos vamos a detener en el proceso creativo, la personalidad creativa del jugador, expresada mediante unos fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Porque ayer hablamos de la inteligencia, de la creatividad, llevamos 2 jornadas con eso. Ayer hablamos de la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, que son los 4 aspectos en los rasgos de los creativos, ¿no? Y hoy vamos a esos fundamentos que desarrollan la condición creativa e intelectual del jugador. Y cómo se trabajan, cómo se entrenan, cómo el líder tiene que llegar a esto. Primero, la libertad en el movimiento. Las tareas de entrenamiento deben facilitar la libertad de movimiento para que los jugadores tengan un amplio abanico de posibilidades para resolver situaciones de juego que no son estáticas. El fútbol es dinámico, vivo, ¿no? Entonces las situaciones de juego no son estáticas ni repetitivas. Todas las acciones de un partido de fútbol, o de varios, o de muchos, o de todos son distintas. Nunca hay una situación igual. Puede haber una situación parecida. Hasta el mejor entrenador es incapaz de coartar la libertad de movimiento del futbolista creativo. Todo técnico es consciente de que el jugador buscará un hábitat natural en el momento exacto para realizar la acción más correcta, más útil, pero todo dentro de un marco colectivo. Los jugadores deben tener un espacio aproximado donde situarse, pero que este no sea una mazmorra, una cárcel, una celda, sino un punto de partida. Ese debe ser el punto de partida para poder maniobrar. Y por eso tiene que haber una libertad de movimiento dentro de un contexto. Casteló, ya les conté quién es Casteló. Casteló es Jorge, en estructura y dinámica del juego, señaló
que la colocación escogida por el jugador en las diferentes situaciones de juego refleja la fase cuantitativa del pensamiento creativo. Estamos hablando cantidad y ahora vamos a hablar de cualidad, cuantitativo y cualitativa del pensamiento creativo y de madurez táctica, ¿no? El jugador debe estar en donde tiene que estar y en donde sabe estar. Y todo esto basado en la capacidad de leer y valorar rápidamente las situaciones con el fin de poder adoptar de forma operativa las soluciones más eficaces para la tarea táctica de su propio equipo. Para jugar con la movilidad de espacios, lo indispensable es que los jugadores se sitúen juntos en los espacios determinantes, pudiendo intercambiar, y ahí están las interacciones, posiciones y dinámicas de juego entre ellos. El equipo se organiza sin incoherencias internas, generando un orden propio en base a la pelota. Eso es lo que los tiene que reunir. El equipo que se considera ideal es aquel que compite desde un lugar. Yo por eso soy amigo de los especialistas. Los jugadores tienen que tener una especialidad, el extremo, el 9-9, y desde ahí llegar a otros lugares. Porque como el fútbol no es estático, entonces del extremo hay que llegar al medio. Claro, pero el extremo tiene que conocer la función del extremo y también tiene que conocer la función del carril central, pero básicamente tiene que conocer su función para desempeñarla. Y desde ahí, desde ese lugar natural, desde ese hábitat natural, va a caer a otro lugar del campo. En segundo lugar, el engaño. El engaño. El engaño es parte de la creatividad en el fútbol. El futbolista, a través del entrenamiento, debe acostumbrarse a crear respuestas diferentes en función de la interpretación que haga de la jugada. ¿Y eso cómo se logra? Entrenándolo. Durante el entrenamiento, el jugador debe ganar en experiencias de incertidumbre. Qué bueno, dice Casteló, experiencias de incertidumbre, explorando acciones nuevas que provocamos con las tareas y dando respuestas alternativas a las acciones que se van proponiendo, ¿no? Hago pensar que voy a hacer una cosa y hago otra. Me muevo, amago que me muevo para un lado y me quedo en ese sitio. Te muestro el balón por la derecha y me lo llevo por la izquierda. Como no hay un patrón de movimiento, sino que hay unos lugares en la cancha en donde hay que desempeñarse, pero desde ese lugar usted puede hacer lo que quiera y para eso está la creatividad y para eso está el entrenamiento. En tercer lugar, la improvisación, y seguimos con Jorge Casteló, indica que los jugadores de fútbol actual expresan comportamientos técnico-tácticos que en términos generales se caracterizan por tres aspectos: la adaptación, la anticipación y la creatividad. La adaptación a las situaciones momentáneas del juego. La anticipación, que es la capacidad de discernir y prever las modificaciones de situaciones. Yo preveo que, esto va a cambiar, esto va a ser así, ¿no? Y luego la creatividad, que implica la capacidad de idealizar y ejecutar nuevas soluciones que sean imprevisibles. Y aquí viene la toma de decisiones. Aunque tengamos unas nociones tácticas colectivas, nunca existirá un modelo o estilo de juego que pueda prever todos los acontecimientos que suceden en un partido, por lo que un jugador tiene que estar acostumbrado a decidir y a improvisar. Entonces tienes que tomar la decisión más ajustada a lo que en ese momento te esté pidiendo la jugada, ¿no? Y eso nace de un aspecto espontáneo, ¿cierto? La decisión es una cuestión espontánea. Tú tienes una gama de posibilidades y tú espontáneamente eliges una de ellas. Esa es la improvisación. Entonces hemos hablado de la libertad de movimiento, del engaño, de la improvisación y ahora vamos a hablar de la intencionalidad. El futbolista improvisa las acciones sin haberlas preparado con anterioridad, pero esa improvisación tiene una intención. Es más, esa intención evita una improvisación carente de sentido. Las acciones intencionales y voluntarias permiten al jugador adaptarse a los cambios del partido y actuar conforme al ideario de juego pretendido. Si el jugador no es consciente de la intencionalidad de sus acciones y solo produce una indicación o solución del entrenador, no podrá encontrar la solución creativa o novedosa.
Casais y Lago dicen que la estructura expresivo-creativa se manifiesta en cada movimiento intencional cuando el sujeto valora desde su interpretación personal cada episodio de juego en el que está presente y selecciona entre ese repertorio la toma de decisiones. Tienes un menú, tienes un repertorio. Entonces, de ese repertorio, tú tienes que elegir. Y ahí hay un momento de conciencia e inconsciencia. Como hay un montón de movimientos que tú tienes preparados porque haces trabajos directos sobre la idea de juego que vas a desempeñar, pues obviamente, situaciones reales de juego, tú tomas inconscientemente en el campo una decisión. Luego viene la claridad. En la cabeza hay varias opciones de pase, hay varias opciones de juego, hay varias opciones de maniobra, hay varias opciones de marca, y tú tienes que tener la claridad para discernir. Y luego viene la intuición, que es donde entra el subconsciente. Si tienes un montón de cosas preparadas, si tienes un montón de cosas entrenadas, la intuición te lleva a tomar la decisión correcta y a elegir lo que tengas que elegir. Y dentro de la flexibilidad, que es el último punto, no tiene sentido entrenar a los jugadores como lo hemos hecho tradicionalmente, dice Casais y Lugo, es decir, por medio de órdenes rígidas o condicionando los ejercicios de tal manera que no tengan la posibilidad de innovar. Hay que ofrecer posibilidades para la elección. Flexible, tú tienes que tener opciones. El técnico te tiene que dar las opciones respectivas. Hemos hablado entonces, para terminar, de los fundamentos que tiene que tener un jugador, de los cuales echa mano para hacer uso de su creatividad y su inteligencia. El lunes hablará él, el Cholo Simeone, de qué es lo que él cree que es bueno, cómo debe jugar un equipo dirigido por él. Y lo más importante, van a escuchar ustedes cuál es la opinión que él tiene sobre el jugador talentoso, qué es lo que tiene que hacer un talentoso en su trabajo. Vale la pena que lo escuchen, sobre todo porque tiene mucha actualidad. Feliz fin de semana. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.